una pregunta. Más allá de la democracia, me gustaría tocar el tema de derechos humanos. Si bien esta constitución es garantista, si bien México ha firmado y ratificado muchísimos instrumentos en derecho internacional para garantizar y obligarse a garantizar los derechos humanos, ¿cuál desde su punto de vista y desde el punto de vista constitucional es la gran barrera? Porque a pesar de tener obligaciones, como por ejemplo en el convenio de Belém do Pará, seguimos teniendo 9 feminicidios diarios, ¿no? Vemos una violación a derechos humanos muy fuerte, a pesar de tener una constitución muy sólida y a pesar de tener justamente el principio pro persona, derechos, el derecho internacional, etcétera. ¿Cuál sería la barrera legal, constitucional a derribar para poder garantizar la debida protección de los derechos humanos? Muy buena pregunta. Muchas gracias, Mariana. El tema de los derechos humanos y la Constitución es un tema también, diría yo, incluso apasionante y hasta cierto punto todavía una tarea de alguna manera pendiente y algo en el que incluso me tocó participar del lado de un gran jurista como fue el doctor Jorge Carpizo. Durante mucho tiempo, pues sí, la Constitución reconocía los derechos que se llaman de primera generación, los derechos políticos, el derecho de libre asociación, de credo religioso, de trabajo, de circulación, etcétera, protegidos a través del amparo, ¿sí? Pero no había una serie de derechos y un mecanismo que los hiciera efectivos de protección de la persona humana coapersona, como persona. La Constitución de 57 introdujo por vez primera en el primer capítulo, tomándolo también abrevando también de la influencia francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el capítulo que así se le llamaba de los derechos del hombre y del ciudadano, incluyendo un artículo primero en esa Constitución que a mí me parece que hasta la fecha ha sido insuperable, donde decía que el hombre es el centro de todas las instituciones y todas deben de girar en torno a él. El hombre, me quiero referir genéricamente, hombre o mujer, el ser humano, pues. La Constitución de 17 sustituye eso y habla de garantías individuales. Sí, pero hablar de garantías individuales es presuponer que hay un garante de estas que es el Estado o que tiene que ser el Estado, en cuyo caso surge el problema. ¿Cómo va a ser el Estado al mismo tiempo garante y también puede ser el violador de esos derechos? ¿Cómo se le puede reclamar al Estado la violación de esos derechos? Y así queda la Constitución por mucho tiempo, hasta que en los 80s, cuando es presidente Carlos Salinas de Gortari, entonces era ministro de la Corte Jorge Carpizo, uno de nuestros grandes juristas, y lo convence de la necesidad de que México contara con un ombudsman que no teníamos, ¿sí? Y lo convence de la ingeniería constitucional para insertar un ombudsman en nuestra Constitución que protegiera los derechos humanos. Costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, hubieron muchas resistencias, pero finalmente se convencieron tanto al Ejecutivo como al Legislativo y se plasmó en el artículo, si no me equivoco, 122 constitucional. Incluso me tocó participar con Jorge, me invitó entonces como su asesor jurídico en la llamada Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y se crea este órgano llamado comisión, y no solamente la Comisión Nacional, sino todo un sistema con otras comisiones a nivel estatal. Las comisiones podían investigar violaciones de derechos humanos y además emitir lo que se les llamaban recomendaciones, ¿sí?, a los órganos del Estado. Pero tuvieron un gran impacto político, porque por vez primera la CNDH de Jorge Carpizo a la cabeza, de repente sacaba una recomendación al ejército, ¿sí? Fue toda una batalla que se dio en ese periodo. Sí tuvieron un impacto, porque además las recomendaciones se hacían públicas. Las recomendaciones inmediatamente que se emitían salían de inmediato a la prensa.
Y desde luego, pues que a ningún funcionario le gustaba verse leído de que su dependencia había violado determinados derechos humanos. Y Jorge además era también muy puntual y muy estricto en ver que éstas se cumplieran. Y cuando no se cumplían, en el informe ante el presidente de la República y los otros poderes que rendía dualmente, lo decía. De todas estas se cumplieron y estas no se cumplieron, ¿sí? Entonces, fue un periodo de gestación del sistema de derechos humanos en México, creo yo muy afortunado, era necesarísimo, ¿sí? Pero con todavía esa limitación que hasta el día de hoy, hasta cierto punto pervive, de la no vinculación jurídica. El órgano emite una recomendación, pero no es jurídicamente vinculante. Y entonces ese efecto político que se dio en aquel entonces se fue diluyendo poco a poco. En eso viene una reforma constitucional importantísima, importantísima. Ya estamos hablando, si mal no recuerdo, del periodo del presidente Zedillo, en donde, gracias a el caso Radilla de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá en Washington, que causó un gran impacto, ¿sí? Se reforma el artículo primero constitucional para establecer un principio medular en derechos humanos. El principio de que todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales de todos los niveles, ¿sí?, tienen la obligación de aplicar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Para mí eso fue una revolución en derechos humanos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, antes estaba reservado a lo que se llamaba el control concentrado. Ahora se hizo un control difuso. Es decir, todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales de todos los niveles, hasta el juez del municipio más pequeño, tienen la obligación de aplicar los los tratados internacionales en materia de derechos humanos y se les puede reclamar, ¿sí? Y lo segundo, porque puso al mismo nivel, por vez primera, a los tratados, aunque nada más en materia de derechos humanos, por ejemplo, no es el caso del Tratado de Libre Comercio, pero muy importante, al mismo nivel que la Constitución. Nuestro artículo, si no me equivoco, es el 135, establecía una jerarquía en donde está primero la Constitución, luego los tratados, luego las leyes. Con la reforma del artículo primero se pusieron al mismo nivel la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, ese fue otro gran avance, ¿sí? Se sentó una base para judicializar los derechos humanos vía la aplicación de tratados y resoluciones de organismos internacionales. Mencionaste la muy importante documento de Belém do Pará, por ejemplo, en materia de igualdad y protección de género, y otros más. Y se admitió la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica, además de la jurisdicción que ya se tenía de la Corte Internacional. Eso sí fue un vuelco, porque hoy en día una persona, y a mí me tocó vivirlo en Washington como embajador ante la OEA, como todos ustedes saben, la Comisión y la Corte son dos órganos de la OEA. Una persona que considera que han sido vulnerados sus derechos humanos, ¿sí?, las mujeres de Atenco, por ejemplo, ¿sí?, y que no se les dio satisfacción suficiente en su país, que no fueron debidamente atendidas, acuden ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se abre una audiencia que es pública, en donde están a unos metros de distancia las víctimas y en otros metros los representantes del Estado y en medio la comisión, le dan igual tiempo del uso de la palabra al uno y al otro, y luego la comisión emite una resolución. El caso este que me tocó a mí vivir de las mujeres de Atenco, ¿verdad? Se llevó hasta el punto de
lo que se llama acto resolutivo, no se cumplió y pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si mal no recuerdo, el año antepasado, emitió ya una sentencia, un carácter jurídico, condenatoria por las violaciones a las mujeres de Atenco, que hasta donde sé, todavía no se ha cumplido del todo. Entonces, sí hemos avanzado por el lado internacional, por el lado de la reforma del artículo primero, por el lado del cumplimiento y acatamiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los órganos de la Comisión y de la Corte Interamericana. El camino todavía por andar está aquí, en México, ¿sí? La Comisión Nacional de Derechos Humanos está pasando por una etapa muy difícil, donde no se ve con claridad esa garra, esa fuerza que tiene que tener para defender los derechos humanos, en particular de las mujeres, ¿verdad? Y esto requiere, yo creo que cambios a nivel de ingeniería constitucional, pero sobre todo de aplicación tanto de la Constitución como de la ley para que sus resoluciones sean vinculantes y no solamente queden como recomendaciones. Justo precisamente ahí viene mi pregunta. ¿Por qué tantas enmiendas? ¿No sería más conveniente crear una constitución nueva con 700 enmiendas que ha habido? Ese es otro tema medular, Luis. Qué bueno que lo tocas. A ver, comparativamente hablando, los Estados Unidos llevan más de 2 siglos de constitución vigente, la de Filadelfia, y apenas han acumulado en total alrededor de unas 30 enmiendas. Mientras que nosotros, en la Constitución de 57, creo que se acumularon algo así como 200 y tantas o 300, y en la Constitución de 17 ya vamos para las 700. ¿A qué obedece eso? ¿Por qué ese reformismo? Es otro tema al que le he dedicado algo de tiempo y de investigación. Y mi conclusión es la siguiente. En primer lugar, hay una tradición, una tendencia a querer ver en la Constitución la solución de todos los problemas a nivel nacional. Consecuentemente, no hay gobierno que se respete, que no llegue y quiera dejar su marca en la Constitución. Y tal parece que hay una especie como de competencia a ver quién reforma más artículos constitucionales, ¿sí? Entonces se acumulan y se acumulan y se acumulan reformas y apenas llega un nuevo gobierno, luego ya está pensando en hacer reformas a la Constitución acorde con su programa político, ¿sí? Y esto no es nada más si corresponde a distintos partidos. Dentro de los gobernantes del PRI, por ejemplo, creo que si mal no recuerdo, el primer lugar de reformismo estuvieron entre Miguel de la Madrid o Carlos Salinas de Gortari, que hicieron una gran cantidad de reformas del mismo partido. Ahora se agrega a que también el legislativo, que ha desarrollado una capacidad de reformar a la Constitución. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con la Constitución y la práctica de los Estados Unidos de Norteamérica? Los Estados Unidos de Norteamérica no han tenido que reformar la Constitución tantas veces, y eso no quiere decir que su Constitución no esté actualizada, que sea una Constitución, digamos, vieja, no, pero han utilizado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la jurisprudencia para actualizar la interpretación del texto constitucional sin tener que reformarlo. Algunos ejemplos. Durante mucho tiempo en los Estados Unidos estaba prohibido el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿sí? Y esto refrendado por resoluciones de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Bueno, cambiaron ministros, cambiaron la mentalidad de las personas que llegaron y
si mal no recuerdo, fue durante la administración del presidente Obama, que salió una muy importante jurisprudencia, interpretación de la Corte, permitiendo el matrimonio, la unión entre personas del mismo sexo y creo que también la adopción en personas del mismo sexo. Entonces, la Corte en Estados Unidos ha sido la intérprete de la Constitución y el medio para actualizarla. Mientras que en México no es así, es el legislativo, el Congreso Constituyente, el poder constituyente permanente, como se le llama, el mecanismo para actualizar la Constitución. Y se dice, bueno, es que cambia la realidad social y ni modo que no adaptemos a nuestra Constitución a la nueva realidad social. A ver, señores, un momento, ¿ha cambiado tanto como 700 veces? Incluso han habido reformas, que yo les llamo reformas Penélope, en alusión al personaje de la Odisea de Homero, la esposa de Ulises, que para mantener alejados a sus pretendientes, les dijo que cuando terminara de tejer un bordado que estaba haciendo, ya podría decidir por uno de ellos. Y entonces durante todo el día estaba tejiendo y en la noche destejía. Y tejía y destejía y así los tuvo ocupados. En México ha sucedido algo equivalente. ¿Cuántas veces hemos reformado la Constitución, por ejemplo, con el principio de la no reelección del cargo del Ejecutivo? Que recuerde ahorita de momento cuando Porfirio Díaz primero era no en el periodo inmediato y entonces puso a un títere 4 años. Luego la reformó y dijo que subsecuentemente hasta indefinidamente hasta que estalla la revolución con el principio de sufragio efectivo, no reelección. Viene el señor Calles y de nuevo intenta reformar la Constitución regresando al principio de que no en el periodo inmediato, hasta que en la bombilla con el asesinato de Obregón le recuerdan que eso ya no es válido. Pero si en total contamos el número de veces que se cambió la Constitución para establecer el principio de no reelección y luego quitarlo, yo creo que se acumularon 6 o 7 reformas nada más de ese tema. El caso de la propiedad de los bancos. ¿No fue acaso el presidente López Portillo quien llevó a cabo una reforma constitucional para determinar que los bancos eran propiedad de la nación? Y en el sexenio inmediato siguiente, el presidente de la Madrid destejía ya parcialmente esa reforma para decir que hasta cierto porcentaje, y en el subsiguiente del presidente Carlos Salinas de Gortari, se destejió totalmente. Entonces, ha sido tejer y destejer, ¿sí? Y claro que se han acumulado 700 reformas. Ahora, una nueva constitución. Si eso me garantizara que, en primer lugar, tuviéramos un texto más nítido, más claro, caray, la Constitución, y no se trata de imitarla, de los Estados Unidos creo que tiene 7 artículos y 27 secciones. Nosotros tenemos 135 artículos. Tenemos temas en la Constitución que no tendrían por qué figurar en la Constitución. La Constitución es la norma de normas, es la norma fundamental. Tienen que establecerse los principios de la organización del Estado y los derechos fundamentales. Punto. Si eso me garantizara que vamos a contar con un texto nítido, compacto, pero certero y claro, y que además se va a acabar esta mentalidad del reformismo, pues sí, pero no creo. Yo creo que si saliera una constitución al poco rato, también estaríamos reformando otra vez esa constitución y sería el cuento de nunca acabar. Yo sí estoy en contra de un reformismo permanente que ha llevado a, en algunos aspectos, sí, a establecer conceptos de temas y tópicos medulares, ¿sí? Pero en otros, en temas que no debieran estar en la Constitución. Tenemos 2 preguntas, una de Montserrat y después otra de Larry,
que te pido, Emilio, contestes con la brevedad del caso. Con mucho gusto. Gracias. Usted estaba mencionando que toda constitución requiere un grado mínimo de estabilidad y paz. Es evidente. Entonces, si aplicamos la misma ratio juris a todo lo que está por debajo de la constitución, pues para que nosotros obedezcamos las leyes, tiene que haber cierto grado de estabilidad y paz. Y mi pregunta es hacia los tiempos actuales. O sea, esta pandemia nos ha hecho ver todas las desigualdades de forma más clara que tiene el país. Y me pregunto yo, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de comenzar a desobedecer? Porque me pasó el otro día un ejemplo práctico, fui a la Condesa, los parquímetros están funcionando y había un señor cortando con una herramienta de ingeniería la araña que le pusieron en el parquímetro. Y me llamó mucho la atención porque es algo que yo jamás había visto a alguien intentar cortar la araña que le pusieran en una llanta. O sea, era algo impensable. Pero ahorita yo siento que sí estamos en un momento de que la gente se está comenzando a preguntar qué leyes va a obedecer. ¿Cree usted que esto llegaría hasta nuestra Constitución? Espero que no. Comparto la apreciación y sentimiento y diría yo muy buena observación tuya del momento que está viviendo tan agudo México, el mundo en general, ¿no? Simplemente nada más hay que ver, por ejemplo, lo que está pasando en Beirut, ¿no? Y con la pandemia, un periodo agudizado por, en primer lugar, pues el aumento incontrolado de contagios y fallecimientos que tal parece no tener fin, como en Estados Unidos o como en Brasil. Cada día estoy más convencido de que yo creo que hasta que no salga la vacuna, y ayer dieron finalmente una gran noticia de la vacuna de Oxford, no se va esto a controlar. Eso combinado con el desempleo brutal que está aconteciendo y ya de por sí en un país marcado por la desigualdad, en donde el 50% de la población vive en pobreza y el 50% de esa población vive en extrema pobreza, ¿sí? Entonces, yo espero que esta situación se corrija a la brevedad, de que se vuelva a restablecer. Se habla ahora de una nueva normalidad. No sé exactamente a qué se refiere a eso, o como se dice en inglés, whatever that means, ¿verdad? En términos sobre todo de el ciudadano común y corriente. Coincido contigo y yo lo he visto también en otros aspectos, de que se están tomando libertades no establecidas en las leyes, en la Constitución. Mencionaste un ejemplo muy puntual como cortar la araña de un carro mal estacionado que no tenía el parquímetro a tiempo. Y sí, si esta condición, esta situación se prolonga, ¿sí? Entre la combinación de el problema de la salud combinado con el problema laboral, el problema económico, ¿qué va a hacer toda esa gente que perdió trabajo, empleo, ingresos, que no tiene lo elemental para comer? ¿Qué va a hacer? Sí, la situación es preocupante desde el punto de vista de la observación de las leyes, del marco jurídico y del marco constitucional. Espero que esta situación no se prolongue y que la situación que venga no sea exactamente la misma que la anterior. Larry, por favor, una última pregunta. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, ya, muchas gracias. Pues aunado a lo de Montserrat, también viene a colación este caso que hubo hace unas semanas, el caso de la combi, ¿no? O sea, es una situación muy similar, pero todavía más grave, ¿no? Pero bueno, mi pregunta va en el sentido de lo que comentábamos acerca de la independencia de los jueces de la Suprema Corte. En México, bueno, si bien se busca que sean independientes y lo que usted comentaba acerca de que se evita que haya esta politización de los ministros, sin embargo, pues también para que una persona pueda llegar a ser ministro o ministra, debe ser, pues, candidateado o debe estar en una terna que la nombra el presidente, ¿no? Entonces, digamos que el primer filtro es
por parte del presidente, y el presidente pues sí accedió a ese puesto gracias al partido político también, ¿no? Entonces, no sé si eso pueda ser considerado como una previa o pues sí, una previa acercamiento de los ministros hacia su politización. Y pues muchos de esos casos los hemos visto en secciones anteriores. Y también no sé si pudiera comentar un poco acerca de la situación del 2015 en el Distrito Federal, que ahora es Ciudad de México. ¿Cuál es la diferencia muy, muy breve entre cuando teníamos estatuto de gobierno y ahora que es Constitución de la Ciudad de México? Muchísimas gracias. Muy buenas preguntas, Larry. Gracias. Gracias, Larry. Trataré de ser breve por el tiempo. Sí. No puedo dejar de hacer un par de menciones al tema de la combi, que no solamente ha tenido una gran visibilidad en medios, en redes, etcétera, sino que incluso en los noticieros lo puedes advertir. Ha sacado muchos otros casos equivalentes al de la combi, donde los ciudadanos logran atrapar al ladrón o al violador o a quien quiera cometer, y le dan una tremenda golpiza, ¿verdad? Lo cual revela ya el hartazgo ciudadano ante la ausencia de lo que se llama el monopolio del uso legítimo de la fuerza, le hace la policía, ¿sí? Pero recordemos, aquí viene a colación, hay que releerlo a Thomas Hobbes y el Leviatán, ¿no? El Estado precisamente se establece como un poder centralizado que tiene el monopolio del uso de la fuerza, precisamente para garantizar los derechos, las libertades de los ciudadanos. Y si el Estado no cumple con esa función de dar esa garantía al ciudadano, el ciudadano se está haciendo justicia por propia mano. Lo ideal sería que tan pronto lo agarren, lo pongan a disposición de la policía, ¿sí? Pero es un tema preocupante y recurrente. El otro aspecto de los jueces, a ver, es otro tema también medular y una pregunta muy aguda. En efecto, el procedimiento de su selección de los ministros de la Corte no deja de ser del todo apolítico, claro que no, ¿sí? Como en Estados Unidos también, ¿verdad? El presidente Trump acaba de elegir a un Supreme Court, pues acorde con sus principios, su ideología, su política, conservador, etcétera. Si el presidente fuera Barack Obama, bueno, tan es así que Barack Obama trató de designar a uno, hubiera sido otro el candidato, lo cual quiere decir que ningún presidente que tenga la posibilidad de intervenir en la designación de un ministro de la Corte va a designar a alguien no ajeno a su ideología, a su programa político, a su manera de pensar. Es impensable que un conservador designe a un ministro liberal que esté a favor, por ejemplo, del aborto. Pues claro que no. Lo que hay que revisar es el procedimiento. Y por último, lo de la Ciudad de México. Hay un cambio radical entre el estatuto y esto que es la Constitución de la Ciudad de México. El estatuto fue motivo de varias reformas. Se cambió cuando se estableció que ya el jefe del gobierno tenía que ser electo por los ciudadanos y no designado por el presidente de la República. Hubo un intento cuando era jefe de la ciudad o regente, entonces todavía Manuel Camacho, de que se designara una terna, no funcionó. La Constitución, en primer lugar, sacó a los capitalinos, ¿sí?, de un estado de ciudadanos de segunda a un estado de ciudadanos de primera, donde pueden no solamente elegir a sus autoridades, sino participar más activamente. Pero la parte más positiva, diría yo, más rica de esta Constitución es el capítulo que mucho recomiendo a mis alumnos que lean y que estudien, de la democracia directa. Se establecieron una gran cantidad de mecanismos: el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, la encuesta popular, la iniciativa popular, bueno, que no los tiene la Constitución Federal
y sí los tiene ya la Constitución del Estado de México. Entonces sí fue un gran acierto, fue producto además de un constituyente integrado por una pluralidad de fuerzas políticas y no manejado por la preponderancia de una o de dos, que recogió muy buenos principios y que le dio un gran avance e impulso en el marco constitucional de la Ciudad de México. Respecto del estatuto, yo diría que hay un antes y después. Siendo yo cónsul, me tocó recibir allá al entonces jefe de la Ciudad de México, doctor Mancera, y llevarlo a hacer una presentación ahí a Harvard de esta nueva constitución. Y ojalá y se sepa ahora difundir, comentar. Mi padre escribió un libro que se popularizó mucho, que se llama Mexicano, esta es tu constitución. Sería bueno escribir ahora a Capitalino, esta es tu constitución, para desmenuzarle al capitalino esta constitución, pero es un gran texto constitucional y un gran avance respecto del estatuto, sobre todo por lo que se refiere a derechos ciudadanos, a derechos de quienes vivimos en esta ciudad. Muchas gracias. Excelente, Emilio. Ha sido un placer realmente y quiero hacer hincapié en lo que acabas de decir porque justamente en Estados Unidos tampoco tienen eso. El DF tiene su constitución, la Ciudad de México, Washington, D.C. no tiene ningún tipo de soberanía. Entonces, otra cosa que es que en México tenemos que en Estados Unidos no. Pero bueno, muchas gracias a todos. Realmente aprendí mucho en esta charla. Ha sido un placer. Quiero darle las gracias a UNAM Boston, a ti, Emilio, que gentilmente veniste a platicar con nosotros. Y pues ya sabes que siempre estás invitado a UMass Boston para que vengas en algún momento. Muchas gracias a todos y nos veremos en la siguiente ocasión. Muchas gracias, empezando por mi gran amigo don Benjamín Juárez. Gracias, don Benja. Gracias a Héctor, que estuvo viendo toda la logística conmigo. Gracias a Luis, a Larry, Montserrat, Mariana. Excelentes preguntas y considérenme un asistente permanente tantas veces como me inviten a este tipo de conversatorios. Muchas gracias y muy buenas tardes. Mil gracias. Felicidades a todos. Felicidades. Hasta luego.